Buen día para todos. Vamos a darle continuidad al estudio filosófico en grado décimo. Recordemos que hemos venido trabajando los temas contenidos en la historia de la filosofía, empezando por los orígenes, por los clásicos, y hemos hecho un recorrido también a través de la lectura del libro El mundo de Sofía de Jostein Gardner, donde ustedes se han acercado un poco más a los autores, a los procesos filosóficos, y si hemos hecho el trabajo correctamente, como lo indicamos en el tiempo anterior, pues tendríamos que ya haber abordado hasta la época histórica del helenismo. Sin embargo, vamos a hacer un proceso de retroalimentación y vamos a conjugar lo que ya hemos leído y hemos confrontado en el libro con algunos conceptos necesarios para tener claridad y empezar a ver algunos autores en este proceso histórico de la filosofía. Por eso hoy quiero que nos detengamos en el proceso de la Grecia y la racionalidad. Recordemos que Grecia es la cuna y el centro culmen del proceso filosófico y del pensamiento filosófico. Pero este proceso no fue al azar, no surgió de la nada. Tiene una raíz, tiene un origen, tiene una razón de ser. Y no siempre el pensamiento se guió por la racionalidad. Eso lo tenemos muy claro desde las lecturas y los contenidos que ya hemos abordado, como en un principio la explicación para todo lo que existía, para el origen de las cosas, no eran más que explicaciones míticas, a veces supersticiosas, a veces religiosas, a veces por otras fuerzas distintas de aquellas que nacen del entendimiento y de la razón. Tuvo que haber un proceso para llegar a ese momento de la racionalidad. Y ese proceso pues se dio en la Grecia antigua. En la imagen que acabamos de ver nos encontramos como Grecia es un pueblo culto, es un pueblo racional. Tenemos la imagen del panteón, ¿no? de las leyes que regían la convivencia de los griegos, del teatro como expresión artística, del mundo cultural griego y helenístico, de la disertación, de la confrontación, del diálogo en medio de los filósofos en las plazas públicas, del arte en las esculturas y del desarrollo de otras ciencias como lo fue por ejemplo las matemáticas en el caso de los pitagóricos. Vamos a detenernos un poco en esto, pero antes quiero que reflexionemos y que hagamos una serie de preguntas que nos permitan también adentrarnos a estos conceptos. Contextualicemos con algunas preguntas. La primera, ya sabemos por estudio que es un mito, ¿no? Normalmente eran esas explicaciones sobrenaturales a realidades que se salían de la racionalidad o del pensamiento del hombre, aquellas que el hombre no le encontraba explicación, entonces asociaba alguna fuerza sobrenatural, algún aspecto religioso, míticamente hablando. Ustedes conocen en sus culturas muchos mitos, ¿no? Existen mitos que se han usado para explicar muchas realidades, para generar temores, para generar enseñanzas, para generar advertencias. Y tenemos muchos ejemplos de eso, por ejemplo, en nuestra cultura huilense. Conocemos seguramente diversidad de mitos y en la tradición oral de nuestra cultura y de nuestros ancestros hemos tenido contacto con diversidad de ellos, entendiendo que muchas veces lo que buscan es explicar realidades que se salen a los conceptos y a las palabras. Pero más allá de eso, ¿hasta qué punto estos mitos son reales? ¿Hasta qué punto nos ofrecen certeza y realidad de las cosas? ¿Hasta qué punto están asociados con la verdad? Y ese es un cuestionamiento que nosotros tendríamos que hacernos y entender que filosóficamente hablando, el único medio para llegar a la verdad es la razón. Pero hoy nos parece muy sencillo decir eso. Y en el origen de la filosofía no fue así. No fue tan sencillo pensar que no, todo se explica desde la razón. Así no fue tan fácil. ¿Por qué? Porque todo fue un proceso. Vamos a adentrarnos en ese proceso. Pensemos en un primer momento en el mundo griego, ¿no? ¿Qué era Grecia en el momento histórico en el que estamos hablando? ¿Cómo era? ¿Cómo socializaban? ¿Cuál era su convivencia? ¿Cuál era su cultura? ¿Cuál era su contexto? La filosofía nace ahí y se desarrolla ahí. Y es fruto del intercambio cultural entre las distintas ciudades-estado, o lo que técnicamente se llaman las polis, ¿no? Llamaba polis a las ciudades-estado, las pequeñas poblaciones amuralladas, pero que encontraban posibilidad de intercambio cultural, de intercambio científico, de intercambio incluso filosófico, gracias a los puertos y al intercambio comercial. Esto sobre todo en las colonias egeas, en las colonias jónicas, en el Mediterráneo y con las culturas orientales.
La filosofía se asocia mucho, como lo decíamos un momento, con el arte, con la ciencia, con la literatura. Sabemos que las primeras grandes explicaciones literarias que tenemos del origen del pensamiento y de la mitología griega están consignadas en dos grandes obras antiguas de un único autor, Homero. El famoso Homero que escribió la Ilíada y la Odisea. Dos grandes epopeyas griegas que narran hechos extraordinarios que nos dan ya una certeza de las creencias, de las costumbres, de la cultura y de las distintas explicaciones que en un primer momento fueron míticas que los griegos daban a las cosas que los rodeaban y al mundo que los rodeaba. Esto nos ofrece y nos da una perspectiva de cuál era la cosmovisión, es decir, el griego cómo veía el mundo, cómo lo convivía, cómo lo sentía, cuál era su identidad, quién era el griego, ¿no? Geográficamente, pues es innegable que por estar en zonas portuarias, pues fuera predominante el comercio y fruto del comercio también este intercambio cultural que enriqueció en algún momento la racionalidad y el desarrollo del pensamiento dentro de la cultura griega. Por eso la expansión de la cultura griega no se limita geográficamente solo al territorio que pertenece a Grecia o a las polis griegas, sino que se expande por todo el occidente europeo conocido en el momento en el que estamos hablando. Y como momento histórico, pues estamos hablando entre el siglo VIII antes de Cristo como sus primeros vestigios de desarrollo de racionalidad, con las colonizaciones, con el posterior periodo helenístico en el siglo VI a.C., que le dará énfasis al pensamiento racional, fruto de todo este intercambio cultural y todo este contacto con diversos aspectos de las culturas con las que hacen intercambios también científicos, racionales y filosóficos. Ahora, como les decía en un principio, esto de la racionalidad y que nosotros entendamos que las cosas se explican de manera inteligente, a veces nos parece muy fácil decirlo, pero no fue tan sencillo en un principio. Fue todo un proceso histórico, fue un proceso incluso traumático, el paso del mito al logos o del mito a la racionalidad. Recordemos que cuando hablamos de logos en filosofía estamos hablando de la razón. Y ese paso no fue tan sencillo como parece. Entendamos que en un principio los griegos explicaban el mundo a partir de los mitos. Ya pusimos un par de ejemplos con la literatura de Homero en la Odisea y en la Ilíada. Pero estos mitos que fueron compendiados poco a poco en literatura, tanto la literatura de Homero como en literatura posterior, lo que buscaban que era narrar a través de hechos fantásticos y de personajes y de figuras fantásticas como los dioses, como las figuras heroicas o los semidioses, narrar realidades propiamente humanas. Fijémonos, por ejemplo, en ese antropomorfismo, es decir, de los dioses, es decir, dioses con características muy humanas. Dioses que sentían ira, dioses que sentían dolor, dioses que sentían tristeza, ¿no? Dioses que se dedicaban a aspectos muy humanos, que se enamoraban, características muy humanas de ellos, ¿no? Y también hombres que superaban la condición meramente humana, siendo hijos de dioses y de humanos, y hacían acciones heroicas que estaban por encima de lo que cualquier ser humano podía alcanzar. Esto todo para explicar, como les digo, el mundo, la vida, las preguntas existenciales, lo fundamental de la vida humana. Son los arquetipos, son los modelos de lo que significaba para el griego su mundo, su entorno, a través de la explicación de los dioses, de las figuras heroicas, de estas narraciones en forma de epopeyas. ¿Cuál era la relación entre Dios y hombre? Es claro que en estas narraciones míticas, no tan cercanas a la racionalidad todavía, había una relación de estricta dependencia. El hombre que dependía absolutamente de los dioses. Los dioses manejaban los hilos conductores de la vida, manejaban el destino, manejaban la suerte, manejaban a su antojo la vida de los seres humanos. Disponían del destino, disponían de los sentimientos, de las tragedias, de la felicidad, de todo lo que concerniera a la vida del ser humano, había una intervención divina. Como les digo,
Este tipo de explicaciones pues se consignaron en un primer momento en estas epopeyas, en estos primeros poemas y escritos, para consignarlos y para entender un poco y comprender la realidad que rodeaba al griego. Es evidente, y nos deja esto claro, que los griegos eran politeístas, tanto así que para cada actividad humana, para cada sentimiento, para cada sensación humana, había una figura divina. Y a cada una se le asignaba algo, había un dios para el vino, un dios para algunos hechos naturales, para el mar, etc. Cada realidad tenía un dios. Y esto hacía también entender un principio de la realidad, que la realidad mítica griega se explicaba desde múltiples principios, porque múltiples eran las divinidades. No se conocía, pues, porque no se hacía acceso a la razón, un principio único, universal y racional. Hay un elemento que tal vez uno pasa históricamente desapercibido, pero que es aquel que da fuerza al origen de la racionalidad en el mundo griego, y es la aparición de la democracia. Que hoy es muy fácil en el mundo contemporáneo hablar de democracia e incluso apelamos a veces a la democracia para defender nuestros derechos, para abanderar nuestros deberes, pero tampoco es un concepto que se utiliza muy a la ligera, pero que muchas veces no se conoce cómo llegamos a hablar de democracia. Hoy es muy evidente, ¿no? Y hoy decimos que es democrático opinar, que es democrático cuestionar, que es democrático decir las cosas, que es democrático elegir y ser elegido, que todos queremos participar en políticas, pero no siempre fue así. No siempre fue así. ¿Cómo surgió la democracia en el mundo griego? Recordemos que ya hablábamos de las polis griegas. ¿Qué eran las polis? Las polis eran las pequeñas ciudades-estado amuralladas que tenían cierta independencia y cierta autonomía para gobernarse. Empezó a verse la necesidad de reformas públicas, la necesidad de participación del pueblo en las decisiones del Estado, del gobierno. Y por eso se promulgan los principios de isonomía, por ejemplo, de igualdad ante la ley y de libertad. Dos principios que influirán mucho en la época moderna, en el caso, por ejemplo, de la Revolución Francesa en 1789. Será basarse en los principios democráticos griegos y hacerlos evidentes, por ejemplo, en la promulgación de los derechos del hombre, pero ya después de mucho tiempo. En 1789 estamos hablando aquí, siglo VII a.C. Estamos casi a 2300 años de diferencia. ¿Por qué surge esto? Porque se empieza a hacer frente a una sociedad que venía siendo esclavista, que negaba libertades, a gobiernos que eran autocráticos, que se creían autosuficientes y gobernaban incluso a veces dictatorialmente. Entonces Grecia reacciona, empieza a elaborar el concepto de libertad y esto dará campo a la racionalidad. ¿Cómo y por qué? ¿Qué tiene que ver la política? ¿Qué tiene que ver la democracia con la racionalidad? Muy sencillo. Gracias a estas libertades, el hombre se va a sentir capaz de expresar, capaz de comunicar lo que percibe, lo que piensa, lo que entiende, lo que comprende y lo que es sujeto incluso de enjuiciar o de criticar. Entonces, detengámonos un poco en el origen de la racionalidad. El origen de la racionalidad. ¿Cuál es el origen de la racionalidad? Desde luego, cuando la razón no siempre ha sido la característica del pensamiento humano, pues es entendible que se hayan cometido muchos errores y que se hayan explicado muchas realidades incorrectamente. La racionalidad surge del preguntarse. Y el hombre siempre se ha preguntado, el hombre siempre se ha encontrado necesitado de respuestas a partir de preguntas esenciales sobre quién es, sobre para qué vive, sobre lo que lo rodea, sobre la necesidad de realidades y de cosas que están incluso por encima de él. Incluso la pregunta sobre la existencia de Dios. Son preguntas cotidianas y que en algún momento todos los seres humanos nos hemos hecho. Reflexionemos si en algún momento nosotros no nos hemos preguntado el por qué yo soy esta y no soy otra persona, por qué nací en determinada familia, por qué soy como soy, por qué tengo estas características y no otras. Las preguntas fundamentales que rodean al ser humano. Todo ser humano se pregunta, se cuestiona. Las preguntas normalmente corresponden al ser
y a lo que existe fuera del ser, es decir, preguntas sobre lo que yo soy y sobre lo que existe fuera de mí y a mi alrededor. Las respuestas en un primer momento en la historia del hombre, pues como ya lo supimos, fueron a través de mitos, a través de relatos fantásticos e incluso a través de principios y de verdades religiosas. Pero el proceso evolutivo de la razón va a llevar a que este cuestionarse, este preguntarnos, supere esa mitología y lleguemos a hablar de la razón y de la racionalidad para explicar la realidad de las cosas. Detengámonos un momento a reflexionar en torno a algunas realidades y preguntémonos ciertas cosas que son necesarias, que van a guiar y van a iluminar este camino para entender cómo Grecia llega a un estado de racionalidad. Primero, todo lo que hoy se tiene por cierto, piénselo muy bien, ¿siempre ha sido así? Seguramente no. Seguramente aquello que para nosotros hoy es tan evidente, hoy es tan cierto, hoy es tan verdad, en otro momento fue tema de discusión, fue tenido por error o por falso, y hoy nos parece muy sencillo llamarlo verdad. Las verdades que hoy defendemos siempre se han tenido por verdades. Seguramente no. Otra pregunta muy importante, y esto sí me gustaría que lo entendieran críticamente ustedes que son jóvenes, chicos. Sometemos a la reflexión todo aquello en lo que creemos. Es decir, repensamos las cosas, reflexionamos en torno a lo que nos dicen que es cierto. O como dicen popularmente, nos gusta pasar entero. Esta sociedad muchas veces cuestiona al que reflexiona, se burla del que reflexiona, se burla del que piensa. Pero yo me burlo del que no piensa, del que no usa su capacidad para interrogar, para cuestionar y para ir más allá de las aparentes evidencias. Y les pregunto esto, solo hay una forma de conocer. Y me detengo en un aspecto, en el aspecto religioso. Dios, solo hay una manera de conocerlo, desde la fe. La fe es muy importante, pero como lo diría el Papa Juan Pablo II, Karol Wojtyła, en esa encíclica hermosa Fides et Ratio, la fe sin la razón es como un ave que va a volar con una sola ala. No podrá volar. La fe necesita de la razón y la existencia de Dios en nuestras vidas no puede justificarse solamente a través de la fe, también desde el entender en lo que creo. Y así muchas otras realidades, y ustedes pueden reflexionar en torno a cómo muchas veces pasamos por encima de la razón y aducimos a otros argumentos que son poco válidos para afirmar verdades. Por ejemplo, que usted le digan, ¿usted por qué piensa así? Y usted responda, porque sí, porque así me enseñaron. Esa no es respuesta de una persona y de un ser racional, de un ser crítico. El ser crítico tiene que ir más allá de eso y entender el por qué cree algo, por qué siente que es así, no de otro modo. No para negar la verdad y la existencia de las cosas, pero sí para afirmar y para convencernos de la certeza de lo que decimos creer y de lo que para nosotros realmente nos parece cierto. Detengámonos entonces en la mitología. ¿Qué es la mitología? El hombre, cuando empieza a tener conciencia de sí mismo, pues se pregunta por su origen. Pero al preguntarse por su origen, obligatoriamente también se tiene que preguntar por su entorno, por lo que lo rodea, por cómo llegaron las cosas a donde están, por qué las cosas son como son y no de otra manera, por el orden de las cosas. Y uno puede encontrar diversidad de respuestas al hacerse estas preguntas. Pero la primera respuesta histórica y más evidente han sido los mitos. Y seguramente en un primer momento también fue la respuesta más fácil, ¿no? Apelar de pronto a realidades sobrenaturales, apelar a realidades divinas para explicar cosas que parecían difíciles de entender en un primer momento, como el origen del mundo, como el origen del hombre, como el origen de las civilizaciones. Por eso de pronto en un primer momento en el caso de la cultura griega resultó muy fácil decir el origen del hombre, el origen de la humanidad, el origen de las civilizaciones, simplemente los dioses los crearon y los pusieron de esa manera, dispusieron todo, dieron orden al universo y ya, pare de contar. Es absurdo que hoy todavía encontremos respuestas tan fanáticas en medio de nuestro entorno, pero es así. Que haya personas que respondan, Dios lo quiso así y no hay otra cosa. Dios lo dispuso así y no hay más. Es así y no puede ser de otra manera. No, eso es apelar solamente a supersticiones o a mitos
o a presupuestos que no justifican absolutamente nada si no hacemos recurso de la razón. Las epopeyas de Homero, estos escritos como la Ilíada, la Odisea, que ya ustedes conocerán también por otros medios y por el estudio de la literatura, precisamente lo que abordaron fueron las preguntas fundamentales de la existencia humana. El hombre confrontado ante realidades como el destino, como la libertad, ¿no? Como el dolor, como el sufrimiento, como la moral, ¿no? Como la fortuna, la justicia, la suerte, eh, que si lo explicáramos racionalmente, pues es fruto del hilo conductor del uso del libre albedrío, de la libertad, de las decisiones, pero que Homero, aparte de eso, le explica desde la intervención de cómo los dioses manejan la vida de los seres humanos. Esas fueron las primeras explicaciones que encontraron los griegos para las realidades humanas, pero no todo se queda ahí. Llega un momento en que se hace necesario ese salto del mito a la racionalidad. Y es lo que filosóficamente, y que ustedes seguramente en un capítulo del Mundo de Sofía y Jostein Gaarder encontraron el salto del mito al logos. Ese salto fue más o menos, o se empezó a dar en el siglo VI a.C., cuando empezaron a aparecer los famosos sofos. Cuando hablamos de los sofos, estamos hablando en Grecia de los sabios, esos que empezaron a preguntarse por qué las cosas eran así, empezaron a hacer mediciones, empezaron a dar respuestas a los fenómenos naturales, con ciencia, con racionalidad. Entonces surge la astronomía, surge la matemática, surgen las disciplinas matemáticas, surge desde luego la filosofía como madre de todos los pensamientos y como madre de todas las ciencias. Ejemplo de estos sabios, ¿quiénes son? Tales de Mileto, por ejemplo, Anaximandro, Anaxímenes, Heráclito y muchos otros en la antigüedad que empezaron a ver las cosas de otra forma y empezaron a explicarlas desde la razón y desde la observación. Empiezan entonces estos sabios a buscar las explicaciones ya no en el mito, ya no en la narración religiosa, sino en la especulación racional, en el discurso racional, en el logos, ¿no? En el discurso que está dentro del ser humano, ¿no? Y que es fruto del entendimiento. Y se va dejando poco a poco de lado el mito. Esto no significa que el mundo griego se desconecte de la religión, pero empieza a darle un sentido racional a sus creencias. Empezaron entonces a abandonar respuestas simplemente mitológicas y religiosas en zonas como la Jonia, como el Asia Menor, que estaban determinadas por varias condiciones también que posibilitaron que la racionalidad se desarrollara mejor. Un primer aspecto que tenemos que tener presente es la libertad religiosa. Como eran zonas portuarias, como eran zonas que se comunicaban con distintas culturas, pues el politeísmo religioso era evidente y no era tan dogmático, posibilitaba el libre pensamiento y la libre elección. Entonces eso daba posibilidades para que se dieran las cosas. En un segundo momento tendríamos que hablar de un ambiente cosmopolita. Cuando hablamos de un ambiente cosmopolita es que el intercambio cultural es amplio, muy amplio. La apertura mental permite que el hombre adquiera y absorba todo el conocimiento que lo rodea y todo el conocimiento con el que hace contacto. Un tercer aspecto que tendríamos que tener presente es el hecho de la confección de los primeros mapas. ¿Qué significa eso y para qué sirve? Para que el hombre griego y el hombre de la Jonia y de la Asia Menor empiece a querer conocer el mundo, a abrirse a otros lugares, a otros ámbitos, a otros aspectos. Un cuarto momento que marca mucho el desarrollo de la racionalidad es la elaboración de las leyes, la legislación. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que los mitos, que las realidades religiosas y sobrenaturales no son suficientes para regular la convivencia y la vida del ser humano. Y en un quinto y último momento, el ocio, el tiempo libre, cómo utilizarlo y cómo facilitar medios para que ese ocio se convierta en producción racional. Es decir, el mayor tiempo, sobre todo de las clases altas, mayor tiempo para el estudio, para la reflexión y para la elaboración de conceptos y de nuevas ideas. Esto va a posibilitar de manera maravillosa el desarrollo de la filosofía y del logos, del discurso racional para explicar la realidad de las cosas. Yo creo que por hoy
podríamos dejar hasta ahí. Ya en la próxima clase que encontremos vamos a detenernos un poco en el origen de la filosofía, ¿no? Ya no solamente como un discurso de sabios que buscan explicación, sino ya como una ciencia que poco a poco se va estructurando para explicar las distintas realidades humanas. Yo espero que con los trabajos hayan tenido facilidad, que, que hayan podido resolver dudas. Algunos trabajos fueron muy buenos, otros no tanto. Espero vayamos mejorando en el camino. Les pido el favor que ahora estos días en la plataforma estén pendientes de las clases, del link que va a aparecer para indicar la clase, la estudien, tomen los apuntes correspondientes y también estén pendientes de los calendarios de las tareas para poder ir elaborando los trabajos que en cada materia y en particular en las mías pues se van dejando. Les agradezco su atención, espero que también estén pendientes de los horarios de atención de los docentes, en el caso mío para resolver dudas, inquietudes o para alguna cuestión que quede por aclarar en torno a la clase o los trabajos que se dejan, pues estaré disponible en el horario que les he facilitado. Espero se encuentren bien y nos veremos en una próxima ocasión.